Mucho antes de que Jesús pisara la tierra, hombres y mujeres ya se reunían en silencio en los desiertos de Oriente, en cuevas ocultas, en templos sepultados por la historia. No estaban allí para fundar religiones ni para convencer a nadie. Custodiaban una sabiduría que atravesaba los siglos, transmitida de forma sutil en miradas, gestos y silencios. Era un conocimiento vivo, preservado en rituales, sueños y estados profundos de conciencia. Un saber que no venía de la mente, sino del espíritu. Estos grupos fueron conocidos por distintos nombres. Algunos los llamaban esenios, otros terapeutas. En Egipto eran sacerdotes e iniciados en los misterios de Isis, Tot y Osiris. Algunos preferían llamarlos simplemente hijos de la luz. Lo que todos tenían en común era algo muy simple, pero profundamente poderoso. Sabían que el ser humano lleva dentro de sí una chispa divina y que el verdadero templo sagrado no está hecho de piedra, sino de conciencia despierta. Esa sabiduría no nació con Jesús, ni con los evangelios, ya existía mucho antes. La gnosis, ese conocimiento espiritual directo que toca el alma y libera el espíritu, proviene de un linaje anterior a cualquier religión, y fue esta misma gnosis la que más tarde apareció en los textos de Nag Hammadi, escondida, perseguida, pero jamás borrada. Muchas de las enseñanzas encontradas en los manuscritos gnósticos contienen exactamente la misma esencia que estas escuelas secretas. La idea de que la realidad material es una ilusión, que existe un mundo espiritual detrás de todo lo que vemos, que el alma humana está aquí para despertar, no para someterse, que lo divino habita en cada uno de nosotros y puede ser accedido desde dentro, sin intermediarios. Y todo esto fue cuidadosamente olvidado por la historia oficial. Si sientes que hay algo muy antiguo dentro de ti esperando despertar, este es el momento. Suscríbete aquí al canal, porque esta serie te llevará por caminos que la mayoría jamás ha recorrido, pero que tu alma quizás ya conoce de otras vidas. Los esenios son uno de los grupos más conocidos de este linaje espiritual. Vivían apartados, en comunidades simples, cerca del Mar Muerto. Sus días estaban guiados por el silencio, la contemplación y la pureza del cuerpo y la mente. Creían en la presencia de seres de luz, practicaban la sanación con las manos y veían el mundo como un tránsito, no como un final. Hoy, muchos estudiosos reconocen, Jesús estuvo entre ellos, o al menos fue influenciado directamente por sus enseñanzas. Pero había otros. En Egipto, los terapeutas formaban otra comunidad de buscadores. Su nombre no tiene relación con la medicina como la entendemos hoy. Ellos sanaban el alma. Eran sabios, meditativos, guardianes de una espiritualidad que unía cuerpo, mente y espíritu. Vivían en armonía con la naturaleza, estudiaban las estrellas y comprendían el silencio como un lenguaje sagrado. No predicaban, no discutían. Simplemente existían en estado de presencia, y si vamos aún más profundo, encontraremos a los antiguos sacerdotes egipcios formados en templos dedicados a Isis, Horus y Tot. Allí, los rituales no eran públicos, eran iniciáticos. Exigían ayuno, introspección, silencio, contacto con realidades invisibles. Era necesario morir simbólicamente para renacer espiritualmente. Muchas de esas enseñanzas siguen siendo secretas hasta hoy, porque nunca fueron escritas. Fueron transmitidas de espíritu a espíritu. Todo esto estaba conectado, todo esto convergía. Cuando Jesús apareció, no surgió de la nada. Fue el punto de encuentro de toda esta tradición milenaria. Hablaba como un esenio, pensaba como un terapeuta, caminaba como un iniciado egipcio. Su cuerpo era humano, pero su alma cargaba los ecos de un linaje ancestral, y sus enseñanzas reflejan eso con claridad. Por eso hablaba en parábolas, por eso se retiraba solo al desierto, por eso decía que el reino de Dios está dentro de nosotros. No es coincidencia, es herencia espiritual, y eso es lo que hace tan valiosos a los evangelios gnósticos. Ellos llevan esa vibración, están llenos de símbolos, metáforas y verdades que solo el corazón comprende.
Fueron escritos por personas que también formaban parte de ese linaje secreto, que habían vivido en los desiertos, que habían sentido la presencia de algo mayor, que sabían que la luz no necesita gritar, solo brilla. Por eso esos textos fueron enterrados, porque encendían una llama que ninguna religión pudo controlar. Ahora vamos a cruzar los puentes entre estas escuelas de sabiduría y la propia conciencia crística. Vamos a revelar cómo Egipto, los esenios y los terapeutas no fueron solo parte del pasado, sino que siguen vivos en el espíritu de todo buscador que recuerda de dónde viene y hacia dónde está regresando. Esos ecos de sabiduría no se perdieron con el tiempo. Fueron transmitidos de generación en generación por aquellos que sabían escuchar más allá de las palabras. El linaje espiritual que comenzó mucho antes de Jesús no terminó con él. Al contrario, se manifestó aún más claramente en su presencia. Él fue el espejo vivo de todo lo que estas escuelas enseñaban en silencio. Los iniciados del antiguo Egipto enseñaban que el universo es mental, que el verbo tiene poder, que los pensamientos crean realidades y que el cuerpo es un templo. Sus enseñanzas hablaban sobre el viaje del alma, sobre múltiples existencias, sobre el despertar a través del autoconocimiento. Estas ideas, tan avanzadas, no desaparecieron, se infiltraron discretamente en otras tradiciones, y fue exactamente ese conocimiento el que Jesús trajo de vuelta a la superficie. Su contacto con los esenios, por ejemplo, explica mucho de lo que encontramos en los evangelios gnósticos. La búsqueda de la pureza interior, el ayuno como forma de aclarar la mente, el silencio como puente con lo divino, la sencillez en el vestir, el contacto directo con la naturaleza, el respeto a los ciclos de la vida. Todo eso formaba parte de la cultura de los esenios. Ellos creían que la verdadera iniciación no era algo externo, sino un cambio de vibración interna. Para ellos, el Mesías no sería un guerrero político, sino alguien que traería luz a la conciencia. Jesús vivió eso, respiró eso, y cuando comenzó a enseñar, no buscaba multitudes. Buscaba a quienes estaban listos para recordar. Hablaba con autoridad, no porque hubiese estudiado en las sinagogas, sino porque su alma traía el recuerdo vivo de algo mayor. Sus palabras no venían de la mente, sino del espíritu. Y por eso su lenguaje era tan simbólico. Él sabía que la verdad no se impone, se revela a quien está listo para escuchar. Esa visión está completamente alineada con los textos encontrados en Nag Hammadi. No hablan de fe ciega ni de salvación por miedo. Hablan de despertar, hablan de reconocer la chispa divina, hablan de la luz interior que fue olvidada, pero que nunca se apagó. Jesús, en esos textos, no es alguien a quien adorar, es alguien que enciende esa luz en quienes están a su lado, y es en ese punto donde todo se conecta. Los iniciados egipcios hablaban del viaje del alma a través de los velos de la ilusión hasta regresar a la luz. Los terapeutas creían que el silencio sanaba y que el espíritu se elevaba mediante la contemplación. Los esenios enseñaban que la verdadera guerra era interna, entre el ego y el espíritu. Y Jesús resumía todo eso en una sola frase: el reino de Dios está dentro de vosotros. Eso no es una idea nueva, es una herencia antigua. La Iglesia, más tarde, intentó borrar esas conexiones, reescribió la historia, creó dogmas, transformó a un maestro de conciencia en un salvador inalcanzable. Inventó la idea de un pecado que nunca existió y de una culpa que jamás fue enseñada por él. Cortó las raíces de ese saber antiguo para mantener al pueblo ignorante de su propia luz. Pero los manuscritos gnósticos sobrevivieron, y con ellos el recuerdo vivo de todo aquello que las escuelas secretas de la luz preservaron por milenios. Cuando lees esos textos, no solo accedes a conocimiento, accedes a memoria. Memoria de algo que el alma ya vivió, memoria de vidas pasadas, de encuentros silenciosos en desiertos, en templos, en comunidades ocultas. Memoria de una conexión directa con lo divino, sin reglas, sin miedo, sin muros. Y quizás por eso lo enterraron todo, porque esa sabiduría no solo despierta,
libera. Y un ser humano libre, consciente de la luz que lleva dentro, no se arrodilla ante estructuras. Vive con el corazón encendido, con los ojos abiertos y con el alma guiada por algo que ninguna doctrina puede controlar. Hoy, esas verdades están regresando, no como religión, sino como vibración, como un llamado interior, como un recuerdo que comienza a palpitar en quienes sienten que vienen de otro tiempo, de otro origen, de un linaje silencioso, pero vivo, un linaje de luz. Y si has llegado hasta aquí, quizás formes parte de él. La verdad, cuando no puede ser destruida, es distorsionada. Y fue exactamente eso lo que hicieron con las enseñanzas de Jesús. No podían borrar completamente su existencia, así que lo transformaron. Le quitaron la esencia, los gestos simples, la presencia silenciosa. Crearon sobre él una imagen pesada, intocable, casi inaccesible. Lo colocaron en un trono celeste, lejano al ser humano común, cuando en realidad él era el puente vivo entre el cielo y la tierra. Sus enseñanzas no fueron dirigidas a santos ni a autoridades, sino a personas comunes, pescadores, mujeres, enfermos, rechazados, niños. Se mezclaba con aquellos que el mundo había olvidado y a todos les decía lo mismo: ustedes son luz. Pero esa luz amenazaba al sistema, y por eso la estructura religiosa que se formó después se encargó de ocultar su verdadera voz, aquella que decía que el verdadero templo no está en Jerusalén ni en Roma, sino dentro de tu corazón. Muchas de las enseñanzas que sobrevivieron en los evangelios gnósticos fueron consideradas peligrosas, no porque fueran falsas, sino porque eran libres. No daban poder a los sacerdotes, ni exigían intermediarios. Solo decían: mira hacia adentro, siente, recuerda. Eso era insoportable para una religión que necesitaba control, miedo y obediencia. Por eso los textos gnósticos fueron prohibidos, destruidos, enterrados en jarras de barro en el desierto, lejos de los ojos del imperio. Pero sobrevivieron, y ahora, más de 2000 años después, sus palabras vuelven a ser escuchadas, no por la mente, sino por el alma. Jesús enseñaba que el sufrimiento no venía de un castigo divino, sino del olvido de quienes somos. Hablaba del ego como un velo, de la materia como un espejo, de la muerte como un portal. Y, sobre todo, hablaba del amor como una fuerza de reconexión, no como una obligación moral. Para él, amar era recordar, era regresar al origen, era reconocer en el otro la misma luz que pulsa en ti. Estas ideas ya existían en las escuelas secretas de la luz. Jesús no inventó el camino, lo vivió, y al vivirlo, mostró que todos podemos recorrerlo, que la iluminación no es un privilegio de pocos, sino el destino natural de todos los que deciden despertar. Ese es su verdadero legado, despertar la conciencia. Pero la historia eligió otra versión. Prefirió a un Jesús de sangre, cruz y culpa, un Salvador que exige sacrificios, un Dios que castiga, un mediador entre el cielo y la tierra, cuando Él mismo dijo: vosotros sois dioses. Transformaron su mensaje en religión, sus gestos en dogmas, sus símbolos en normas, y así el mundo olvidó. Pero el alma no olvidó. El alma reconoce cuando escucha la verdad, vibra diferente, se silencia, siente. Y eso es lo que ocurre cuando entras en contacto con los manuscritos de Nag Hammadi. No los lees con los ojos, los lees con el alma. Cada palabra suena familiar, cada enseñanza resuena como algo ya vivido, como si estuviéramos reencontrando páginas de nosotros mismos, enterradas por milenios. Por eso esos textos son tan valiosos, porque no son solo registros históricos, son instrumentos de recuerdo. No fueron escritos para formar doctrinas, sino para abrir portales. Hablan el lenguaje del espíritu, no de la teología. Son mapas internos, y cuando los recorres con el corazón abierto, algo comienza a encenderse, algo que ninguna iglesia jamás logró apagar. Ese es el verdadero impacto del legado de Jesús. Él no nos trajo un nuevo sistema, nos devolvió a nosotros mismos.
Nos recordó que somos hijos de la luz, que venimos de un lugar que está más allá de las palabras, y que estamos aquí solo para recordar y expresar esa verdad. El reino de Dios no es una promesa lejana, es una presencia real, accesible, inmediata, y comienza en el momento en que decides volver hacia adentro. Por eso su mensaje no envejece, porque no está en el tiempo, está en la conciencia, y por eso regresa, ahora, con aún más fuerza. Porque el mundo tiene sed, no de religión, sino de sentido. Las personas ya no quieren respuestas prefabricadas, quieren vivir lo sagrado en sí mismas, y eso es precisamente lo que las enseñanzas de Jesús, en su forma más pura, ofrecen. Si sientes eso, no lo ignores. Ese llamado no es nuevo, es antiguo como la luz. Tal vez ya hayas sido parte de ese linaje, tal vez ya caminaste con él, no solo en cuerpo sino en espíritu. Tal vez este mensaje no sea ninguna novedad, sino un recordatorio de algo que ya sabías. Y si es así, entonces, bienvenido de vuelta. La luz nunca dejó de existir, solo fue cubierta por capas de olvido, por historias contadas tantas veces, hasta que el alma olvidó su verdadero origen. Pero ahora, poco a poco, algo empieza a abrirse. Un recuerdo despierta lentamente, como un soplo antiguo que regresa al corazón. Y cuando esa memoria comienza a emerger, no hay nada que pueda impedirle florecer. No es un llamado colectivo ni una convocatoria grandiosa. Es silencioso, casi imperceptible, y al mismo tiempo tan familiar que parece que siempre estuvo allí. Es una invitación interior que no grita, pero vibra. Un llamado que no exige, solo despierta. Y quien escucha, sabe, porque lo siente, porque lo reconoce, porque algo se mueve dentro con suavidad, con certeza, con verdad. No estás solo en este despertar. Otros están sintiendo lo mismo, en distintas partes del mundo, en silencio, en búsqueda, en memoria. Algunos sueñan con lugares que nunca han visitado. Otros lloran al leer palabras que nunca antes habían escuchado. Pero todos comparten la misma sensación, la de que el regreso está ocurriendo. No un regreso a antiguas creencias, a estructuras o rituales, sino un regreso a la esencia, a aquello que siempre estuvo dentro, esperando el momento adecuado para ser recordado. Fue por eso que Jesús caminó entre nosotros, no para fundar templos, sino para recordarnos que nosotros somos el templo. No para pedir adoración, sino para recordarnos que somos luz. No vino a salvar en el sentido que enseñaron después. Vino a liberar. Vino a encender. Vino a mostrar que la verdad espiritual es simple, viva, accesible, y que la puerta a ese reino de Dios no está en el cielo ni en promesas externas, sino en la presencia silenciosa dentro de cada uno. Esa misma presencia fue enseñada mucho antes de él, en las escuelas de la luz, entre los esenios, los terapeutas, los iniciados de Egipto. Y ahora regresa con la fuerza de lo que nunca murió, porque el alma no olvida, solo duerme. Y cuando el alma empieza a despertar, todo cambia, la mirada cambia, el sentido de las cosas cambia, la vida cambia. Los textos de Nag Hammadi no son solo palabras antiguas, son espejos, espejos que muestran lo que fue olvidado, espejos que nos devuelven fragmentos de lo que fuimos, espejos que, cuando se tocan con el corazón abierto, reavivan memorias que el mundo intentó borrar, pero que siguen vivas dentro de nosotros. Y tal vez por eso estás aquí, tal vez no por casualidad, ni por curiosidad, tal vez porque algo en ti se está moviendo, suavemente, como un hilo de luz que regresa al centro. Tal vez ya hayas sido parte de ese linaje, tal vez ya caminaste con ellos, tal vez esta historia no sea nueva para ti, solo olvidada. Y si es así, entonces qué bueno que nos reencontramos. Si algo aquí tocó tu alma, si alguna parte de este viaje despertó en ti un recuerdo, un escalofrío, un deseo de ir más profundo, entonces tal vez estés listo para recordar más. Y si es así, eres muy bienvenido a seguir con nosotros. Solo tienes que suscribirte aquí al canal,
si lo deseas, y caminar con nosotros por este sendero de memorias sagradas, porque todo esto apenas está comenzando. En los próximos episodios, seguiremos revelando las enseñanzas olvidadas, las historias no contadas, los pasajes borrados de los registros de la humanidad, pero que sobreviven, intactos, dentro de quienes sienten. La luz no está regresando. Ella siempre estuvo aquí. Eres tú quien está regresando a ella.